de los máximos responsables de Hezbollah, el vicesecretario general Naim Qassem, se demostró este martes por primera vez dispuesto a un alto el fuego en el Líbano. La declaración se produce en medio de otra jornada, claro, de intensos bombardeos de parte de Israel, acompañados por una expansión de su ofensiva terrestre en el sur libanés. Hezbollah también respondió con más de un centenar de cohetes contra varias ciudades de Israel, justamente. Desde Jerusalén vamos a conectarnos con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, con lo más reciente de este asunto. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Y tenemos un mensaje ahora de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, al pueblo libanés, en el que les llama a terminar con Hezbollah en el Líbano y de esta forma poder finalizar la guerra y también el llevar a un Líbano que vuelva a florecer, a prosperar de nuevo. Esto cuando afirma también en el mensaje que miles de miembros, dice, terroristas de Hezbollah murieron ahora en los ataques israelíes y también entre ellos el líder de la organización, Hassan Nasrallah. Él afirma también que el sucesor de Nasrallah, Hashem Safieddin, también, según él, habría perdido la vida, e incluso el sucesor del sucesor de Nasrallah. Entonces vemos que todo esto se produce cuando Israel sigue con una campaña intensa para, por un lado, terminar con el liderazgo, por otro lado también con las capacidades operativas de Hezbollah. Vemos que en las últimas horas siguen con intensidad los ataques contra el feudo principal, el bastión central de Hezbollah en el Líbano, que está situado en el barrio, en la zona de la Dajia, el suburbio al sur de Beirut. Vemos que ahí siguen los bombardeos israelíes de decenas de edificios, esto después de advertir a la población de que abandonen las zonas de determinados edificios. Dicen que ahí hay almacenes de armas, también afirman que a veces se detectan explosiones secundarias que indican que efectivamente había ahí almacenados proyectiles, misiles, otro tipo de bombas. Esto cuando vemos que también se profundiza la presencia militar israelí en el sur del Líbano. Vemos ahora que se ha informado de una cuarta división del ejército israelí que se incorpora a las otras 3 divisiones que se encontraban en el sureste del Líbano y también ahora están entrando en el suroeste del Líbano. También acaba de revelar el ejército israelí que descubrieron un túnel que habría sido cavado por Hezbollah para cruzar la frontera entre Israel, entre el Líbano e Israel, y esto se teme que pudiera haber sido preparado para realizar ataques en el interior de Israel. Entonces existe ahora el temor de que pueda haber otros túneles de este tipo. Es algo que se está verificando por el ejército israelí presente ahora en esta zona sur del Líbano. Todo esto cuando vemos, eso sí, que Naim Qassem, como decías, está ahora ofreciendo el que a través de Nabih Berri, el presidente chiita del Parlamento en Beirut, se pueda negociar algún tipo de cese de la violencia. Esta vez, por primera vez en Hezbollah, no se condiciona algo así al fin del conflicto en Gaza. De hecho, es de señalar que Hezbollah comenzó el conflicto con los israelíes el 8 de octubre pasado, un día después del simbólico 7 de octubre, y desde entonces, desde esos ataques de Hezbollah, es que hay intercambios de fuego. Entonces, eso sí, lo que dicen en Estados Unidos es que ahora no ven
que se pueda negociar algo así, intentan de alguna manera el contener las operaciones militares israelíes, ya sea en el Líbano, ya sea algo que puede ocurrir próximamente, que es un ataque israelí contra Irán después de que Irán hace una semana lanzara 200 misiles balísticos contra el territorio israelí. Nacho. José Levi, que nos da el contexto necesario para entender lo que está pasando en este realmente momento muy convulsionado de Medio Oriente, especialmente este vínculo entre Israel y el Líbano. José, muchísimas gracias y por supuesto que vamos realmente atentos a cualquier novedad que llegue en los próximos minutos. Yo aquí tengo varias cosas, mi queridísima Carmen. Creo que para poder estructurar la paz, se habla de que ha habido muchos procesos de paz. Sin embargo, en la paz han estado ausentes las voces de los palestinos, solamente en Oslo I y Oslo II. En el proceso de paz tenemos diferentes obstáculos, incluso para lograrla. La primera de ellas es el reconocimiento de las fronteras. Es importantísimo que para cuando se hable de un proceso de paz, que esperemos que sea pronto, ¿no? Se tienen que hablar de las fronteras, ¿no? Y esas fronteras, pues evidentemente estamos hablando de fronteras con Líbano, de las fronteras con Siria, las fronteras con Cisjordania, ¿no? La propia frontera con Gaza, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de las fronteras, si no se aborda el problema en las fronteras, no puede haber paz. El segundo problema es Jerusalén. Es decir, Jerusalén ha sido el gran ausente en los procesos de paz. No se habla de cómo quedaría Jerusalén, es decir, siempre se ha hablado de que es parte de un dominio internacional, pero siempre está el problema con Jerusalén Este, ¿no? Entonces creo que es importante hablar del tema de Jerusalén. Otro de los temas para poder generar el proceso de paz, evidentemente, es el tema de los refugiados palestinos. Es decir, estamos hablando de 5 millones de personas que están fuera de Palestina y qué va a pasar con ellos. Es decir, tienen además se supone que tendrían el derecho de poder regresar a su tierra. Sin embargo, no se habla del retorno de los refugiados. Creo que también es importante hablar de qué va a pasar con Gaza. Es decir, hoy sale el informe también de Naciones Unidas, en donde para tener la posible reconstrucción de Gaza, estaríamos hablando hasta del año 2040. Gaza se convirtió en la mayor prisión a nivel mundial abierta, ¿no? Creo que eso es muy importante. Creo que también es importante que dentro de la parte de Gaza y Cisjordania exista un diálogo entre los diferentes actores políticos dentro de Palestina. Eso es importantísimo. Y creo que también es importante tomar en cuenta, ¿no? Que ha habido también una psicología espejo. Y eso sí lo quiero recalcar, porque dentro de la psicología espejo, y lo tenemos dentro del gobierno israelí, creo que es importante reconocerlo, no puede haber un gobierno democrático si estamos hablando de un gobierno que ha cosificado, por ejemplo, a las personas palestinas. ¿A través de qué? A través de ciertos discursos, ¿no? Desde, bueno, utilicemos una bomba contra los palestinos, ¿no? Los palestinos son animales humanos, que tenemos además los discursos, ¿no? Y creo que eso es importante. Creo que es importante también utilizar todas las herramientas para evitar prácticas discriminatorias de un lado y del otro, porque si no estamos hablando de entre un diálogo de sordos.